Soy Mario Rosales, chileno, sociólogo. Trabajo hace unos 25 años el tema de la descentralización y el desarrollo local en América Latina. Y me ha tocado participar en varios estudios de casos concretos de desarrollo territorial, pero también estudio en América Latina sobre la descentralización. Y lo que te puedo contar es que entre los 80 y la actualidad, en América Latina ha habido un interesante proceso de descentralización. La media del gasto para toda América Latina, del gasto descentralizado, ha subido un 12% más o menos a casi un 20% del gasto total del Estado. Pero esto varía mucho de país a país. Por ejemplo, Brasil, Argentina son países con grados de descentralización bastante interesantes. Brasil tal vez el que más ha avanzado, pero Argentina lo sigue de cerca. Los países federales, los dos países federales que acabo de mencionar. Y hay otras situaciones como los países centroamericanos en que la descentralización ha sido muy débil. Colombia es un caso muy interesante también entre los países unitarios, con un grado de descentralización muy fuerte. Ahora, ¿qué efectos positivos ha tenido esto? Muchos. Bueno, desde ya más recursos en los territorios, que es muy importante en los municipios. Por tanto, mejoramiento de servicios. Por tanto, lo que se hablaba aquí en el Congreso, más espacios de participación para la gente, más espacios de desarrollo. No obstante, y lamentablemente, la descentralización está a medio camino, no está terminado el proceso. Si uno se compara con Europa, por ejemplo, en Europa, los países del norte de Europa pueden llegar a tener la mitad del gasto público descentralizado hacia los municipios. En América Latina eso está muy lejos de acontecer. Entonces hay que seguir avanzando en la descentralización, que además no es pareja. Como digo, acá en Argentina, en Brasil, en Colombia hay casos interesantes de descentralización, pero en otros países están muy atrasados. Ya dije Centroamérica, México, por ejemplo, los municipios mexicanos son muy débiles, no logran hacer todo lo que hacen ustedes, por ejemplo. Y me ha parecido muy interesante este congreso por los temas que está discutiendo, el plan. Lo que me gustó mucho es el vínculo entre la planificación y la participación. Aquí colocan mucho énfasis en cómo este plan estratégico ha sido hecho no solamente más allá de las fronteras administrativas, sino que con mucha participación de la gente. Y eso es muy bueno, muy útil. Valida el plan. El plan no lo imaginaron los técnicos, sino que ha sido construcción de la gente. María Elena, estábamos charlando recién sobre el proceso teórico, digamos, de estudio de este tema, esta problemática de la descentralización. ¿Cómo se ha dado particularmente en Uruguay? ¿Cómo lo ha vivido usted? Del año 1992 hasta el año 2008, la descentralización fue prácticamente un tema de Montevideo, un tema del gobierno de Montevideo, que es un departamento. Bueno, ustedes recién estuvieron con Mariano Arana, que fue intendente durante 10 años en Montevideo, y que fue la primera experiencia de descentralización participativa muy parecida a la de Rosario, de acá, que es una ciudad hermana de Montevideo. En el 2008, a nivel nacional, se aprueba recién una ley de creación del tercer nivel de gobierno, que en Uruguay no existía. Tenemos gobierno nacional, gobiernos departamentales, que son 19, y ahora tenemos municipios electos, que son 89. Entonces, en este proceso lo acompañé desde el Poder Ejecutivo, en el gobierno de Tabaré Vázquez, en el periodo anterior, y fue muy interesante. En este momento estoy en el Parlamento Nacional como diputada, y bueno, lo he visto entonces desde la academia, desde el Poder Ejecutivo y ahora desde el Parlamento. Yo creo que ha sido interesante la aplicación real de la teoría, ¿no? Y te diría que vengo a aprender hoy acá, a este encuentro de ciudades, porque entre la teoría y la práctica hay distancias muy significativas, donde intervienen cosas como la cultura de la gente, las características de los territorios y eso. Yo te diría, para terminar, que hay una variable que es bastante distinta de la cultura política del Uruguay, y tal vez acá también, que es la variable territorio. Nosotros tenemos una cultura de formular políticas públicas desde los ministerios hacia los gobiernos subnacionales, pero no tenemos una cultura territorial. Entonces, se avanzó también en el 2008 en una ley muy importante que fue la Ley de Ordenamiento Territorial en Uruguay, y juntar estas dos cosas, la dimensión política y la dimensión del territorio, es un desafío sobre el que estamos aprendiendo todavía, ¿no? Pero gestionar el territorio
política, social y culturalmente es una cabeza nueva para un Estado unitario y centralista como el uruguayo, ¿no?